Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy nos vamos al campo de la salud. Y en el campo de la salud vamos a tratar de un tema que nos está preocupando a todos. Son las diferentes enfermedades, unas que ya no existían y ahora existen, otras que no han existido en este país nunca y las estamos viendo en estos momentos. En fin, un problemita que nos atañe a todos. Y si ustedes ven, leí no hace ni 3 o 4 días, más o menos esto en los medios de publicidad. Un aumento inesperado en casos de lepra en el estado de Florida se registró luego que 3 personas fueran diagnosticadas con la enfermedad en un término de 5 meses. Según detalla ABC News, antes de estos nuevos casos, solo se había diagnosticado con la enfermedad a una persona en el condado de Volusia en la década pasada. Y sin más, pasamos a la persona que en estos momentos está más informada de todo este problema. Nos referimos al doctor Jorge A. Martínez, consultante de salud. Bienvenido a Entérese por primera vez, que esperamos tenerlo muchas veces más aquí. Un placer, como siempre. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar con la lepra, que es más antiguo que Ñañaceré. Así que, ¿qué es la lepra? Mira, la lepra es una enfermedad que es producida por una bacteria que se llama el Mycobacterium leprae. Es una enfermedad muy milenaria, es una enfermedad desde la época de Jesús, es cuando más muchas personas la conocen, porque la lepra, aquellas personas que tenían lepra eran estigmatizados, separados de la comunidad y había comunidades de leprosos. No solamente en esa área, a nivel internacional siempre ha habido comunidades de leprosos. En la comunidad cubana sabemos que había un lugar que se llama El Rincón. El Rincón de San Lázaro. De San Lázaro, donde ahí llevaban los enfermos con lepra. O sea, la lepra es una enfermedad muy antigua, se conoce hace mucho tiempo. Habían disminuido los casos de lepra allá en el mundo, había muy pocos casos, pero se ha visto en los últimos años, vamos a decir, y quizás en los últimos meses, un resurgimiento nuevamente de los casos de lepra. En este caso, lo que usted mencionó, que son el condado de Volusia, ya son 3 casos que se han diagnosticado y la causa, al parecer toda, es a través de lo que es de la contaminación con el armadillo. Que el armadillo es como una especie de ratón con coraza, vamos, un ratón grande con coraza, y este armadillo en todos los Estados Unidos porta la bacteria de la lepra. O sea, eso se sabe. Hay personas que lo tienen hasta como PET. Lo tienen como PET, lo han tocado, lo han manipulado y han adquirido la lepra. Ahora ya hay 3 casos de lepra y se está lanzando una alerta a las personas con respecto, no solamente al armadillo, hay muchos más animales que contaminan que a veces las personas no lo saben, pero el armadillo en este específico es con la lepra. Pero tenemos una alerta con respecto a las ratas, que las ratas, que aquí las personas no lo saben, pero todas las ratas tienen lo que es el virus de la peste bubónica, y muchas personas no lo saben, y es una forma también de contaminación con un animal muerto, una ardilla muerta, la pueden tocar y se pueden contaminar si tienen la pulga, que es la que salta a nosotros y nos pica. O sea, hay que tener mucho cuidado con estos animales que están al exterior, porque el aumento de estas enfermedades no es solamente que ahora decimos, bueno, hay más enfermedades que nunca o hay más humanos que nunca. No, el aumento de las enfermedades porque lo favorece el cambio que está ocurriendo en el clima y hace que muchos de estos, ya sea roedores o otros tipos de mamíferos, estén transportando más enfermedades hacia nuestros patios, hacia nuestras casas. Nosotros nos estamos acercando mucho más también al hábitat de ellos y hace que las personas puedan contaminarse de muchas más enfermedades que ya aparecían erradicadas o casi disminuidas y estamos viendo aumentar. Y las comunicaciones no son un aspecto también, el trasiego de personas del África para aquí, de Sudamérica para aquí, del norte para aquí, eso no es parte también de que... También es parte del surgimiento de otras enfermedades. O sea, vamos a suponer, tenemos una enfermedad ahora en el Medio Oriente, sobre todo en el área de Arabia Saudita, que está en varios países, que se llama el MERS, el Middle East Respiratory Syndrome. Que el MERS es un primo hermano del SARS que ocurrió en Asia hace unos años, que es un virus altamente mortal. Bueno, estamos viendo que este MERS se ha trasladado a varios países y ha habido algunos que otros casos dentro de los Estados Unidos. Se ha podido controlar, se ha podido aislar y no hay ningún problema. Pero como vemos esas enfermedades que se transmiten inclusive del camello. Aquí no hay camello, pero sí se transmite de humano a humano. O sea, del camello al humano y del humano. Vimos el ébola en Estados Unidos hace un tiempo, que también vino a través de un vuelo. O sea, hay muchas enfermedades que pueden entrar de esta forma y otras inclusive que no a través de un vuelo o de un viaje turístico, a través de nuestra frontera. A través de nuestra frontera están entrando personas que quieren un mejor futuro, venir a los Estados Unidos y traen también enfermedades a veces de sus países. Una que está pasando ahora nueva en Estados Unidos es la enfermedad de Chagas. Es una enfermedad que tú la dices aquí y nadie la conoce. Yo quisiera ir a eso más tarde, doctor,
porque todas estas están en mi mente y usted es el hombre indicado para respondernos una por una y ese televidente está esperando eso. Perfecto. Vamos a seguir con el lepra. ¿Cuáles son los síntomas que tiene que saber ese televidente para decir, tengo lepra? Bueno, principalmente el lepra, los síntomas se pueden demorar de 5 a 20 años en aparecer. O sea, se pega por vía respiratoria, vamos a explicar primeramente eso. O sea, las microgotas de Fluyer o las goticas esas a veces de cuando respiramos o tosemos, la puede adquirir la persona y puede aparecer los síntomas de 5 a 20 años. O sea, no es que aparece inmediatamente. El más común de la lepra inicialmente es la pérdida de la sensibilidad. O sea, muchas personas refieren cuando se diagnostican con lepra porque se cortan, se rompen y no tienen dolor a nivel de la piel, porque pierden la sensibilidad, porque afecta esa parte de la sensibilidad. Bueno, ahí es donde la persona va al médico, se le hace una prueba de sangre o una biopsia de piel y se determina que es lepra. Pero regularmente demora en aparecer, no es una enfermedad, vamos a decir así, súper agresiva. Es una enfermedad que a veces demora y no es aparatosa tampoco. Y hay tratamiento, es curable. O sea, no es como antiguamente que la persona tenía lepra y aquello no se curaba. No, hay cura para la lepra. Ahora, ¿por qué todavía aparecen personas con lepra que usted ve con deformaciones en las manos, los huesos? La impresión que yo tengo de lepra es esa, son marcas en las manos, el cuerpo, luce fea la persona. Luce fea la persona, que la cara, inclusive los granulomas en la cara. Exacto. Bueno, el problema de la lepra es que cuando ya la persona llega en ese estado, le puedes, por decir algo, aliviar o curar la lepra, pero las deformaciones ya no se las puedes quitar. O sea, el humano no regenera. No regenera lo que está dañado, ya no se recupera. Entonces, por eso es que a veces se ve ya el enfermo leproso así, o son enfermos leprosos de hace muchos años, que están vivos, pero que todo el mundo dice tiene lepra. No, tuvo lepra. Pero la deformación de la lepra le va a quedar, porque esa sí no se regenera. Pero se cura hoy día. Se puede curar. La lepra ¿Cuán contagiosa es la lepra? No es una enfermedad altamente contagiosa. ¿Puede usted vivir con una persona con lepra en su casa? Puede vivir, pero puede contaminarse también. O sea, los casos que se han visto es de humanos a humanos muy cercanos o del humano en su relación específicamente con este animalito, con el armadillo. Esas son dos cosas que se han visto en los casos de lepra, de humano a humano y con el armadillo. Ahora, si hay un paciente con lepra y se diagnostica con lepra, se le da el mismo tratamiento que se le da al paciente con rifampicina y una serie de otros medicamentos a toda la familia. El tratamiento es largo, lleva tiempo, pero se le da a todo el mundo en la familia. ¿Por qué? Porque puede ser que sean negativos no hayan desarrollado lepra, pero para evitar el contacto o el contacto posible de tener una lepra futuro. O de esa persona en la calle con otro. Exactamente, o sea, evitar de que siga la enfermedad de la lepra. Porque te digo, es curable, pero lo que nos llama la atención no es que sea curable, sino que haya aumento. Y yo siempre digo una cosa, mientras tengamos 3 casos no hay problema. Tengamos 10 casos, se puede resolver. Pero cuando tengamos 1000 casos de lepra, con 1000 más de sarampión, con 2000 más de flu. O sea, cuando tú empiezas a ver un problema de que se intercambian muchas enfermedades, empiezan a aparecer al mismo tiempo, como lo estamos viendo en este momento, entonces se nos va de control. Una día se nos va de control. Y cuando se nos va de control, viene la pandemia. Entonces, esa es la preocupación que hay a nivel de salud, de que aunque haya un caso, que nos interese el caso que haya, para evitar que se cree una epidemia y que esto surja como una pandemia. Porque no solamente es una, son varias que están surgiendo a la misma vez y si se nos va una de la mano porque no podemos controlarla, ya las demás se agravan también. Porque todo un sistema de salud no puede atender tantos casos a la misma vez y colapsan. Y eso es una cosa que pasa. Ahora mismo algo que todavía ha habido más temor, que, claro, quizás de menor peligro, pero el sarampión. Aquí apenas se hablaba de sarampión y ahora habían como 16 estados envueltos en problemas de sarampión. El problema del sarampión es que esta sí es una enfermedad altamente contagiosa, es un virus, el paramyxovirus. El sarampión, a diferencia de la lepra, vamos a suponer, si en este cubículo que estamos aquí, viene una persona con sarampión y los que estamos aquí, ninguno estamos vacunados o inmunizados con el sarampión, el 99% casi de nosotros puede coger sarampión. O sea, es altamente contagioso. Y eso es lo que pasó. Habían algunos casos en el centro del país. Un caso de esto no se sabe bien, fue a Disneyland. En Disneyland estuvo allí, anduvo, tomó, comió, montó aparatos y de ahí se empezaron a enfermar una serie de personas. Ya hay más de 147 casos en más de 16 estados, en México, Canadá. O sea, de ahí salió hacia todas partes sarampión. ¿Por qué? Antiguamente el sarampión estaba erradicado porque se había hecho una campaña de vacunación. En los años más o menos sobre los 70, los 80, se empezó a iniciar una campaña antivacunación. O
sea, un grupo de personas, y de hecho fue un médico, que dijo que el sarampión provocaba el autismo, porque Sí, relacionó el sarampión con 12 casos de autismo. Después estadísticamente vimos que no es así. O sea, hay estados en los Estados Unidos donde la campaña de sarampión abarca casi la totalidad de la población y el incidente de autismo con respecto a otros estados es el mismo. O sea, no hay comparación estadística entre el sarampión y el autismo. Son muy importantes, querido televidente, lo que acaba de decir el doctor Martínez, porque más de una persona, yo que estoy tan envuelto en el giro de la salud, yo no vacuno a mis niños porque se van a convertir en autistas. Aquí lo acaba de decir él, no se ha demostrado no hay correlación. Que no hay correlación una con otra. Una con otra. Le voy a explicar algo más porque es bien importante. Sí me llamó la atención cuando yo llegué a este país, hace 20 años, de la cantidad de niños autistas que había y de síndrome de Down. Yo digo, aquí está pasando algo, y lo primero que escuché fue la vacunación. Dije, bueno, qué raro, porque es que en otros países hay vacunación, campañas de vacunación, y no veo este nivel de autismo o síndrome de Down que se ven aquí. Y te pongo nuestro país, Cuba. Yo estuve vinculado a la salud por muchos años y nunca vi ese nivel que hay aquí de autismo y de síndrome de Down, dos enfermedades bastante comunes en este país. Y cuando empiezo a investigar me doy cuenta que la mayoría de estos muchachos, que no son todos los casos, vámonos a generalizar, pero sí vi muchos casos donde son padres, hijos de padres viejos. ¿Y qué pasa? Que a veces en este país los padres, me he dado cuenta que cada vez más, vienen a tener un hijo a los 40 años. Cuando usted tiene un hijo después de los 35 años, sobre todo las mujeres, los hombres es diferente, podemos tener hijos toda la vida. Las mujeres después de los 35 años se considera que el folículo, o sea, a nivel del ovario, ya hay lo que se llama el envejecimiento ovocítico. Cuando hay envejecimiento ovocítico, ¿qué pasa? Ese ovario estuvo expuesto a muchas enfermedades, a muchas cosas que pasó ese organismo durante 35 años. Entonces, ahí puede haber un defecto a nivel cromosomático y venir estas personas con este tipo de enfermedad, tanto del autismo como el síndrome de Down. O otra cosa que puede ser que tengan el gen del autismo, el síndrome de Down, en su familia, no lo sepan hace generaciones atrás, y ahora un envejecimiento ovocítico sea el que gatille, o sea, sea el que provoque que aparezca esta enfermedad. Es una teoría solamente, no solamente podemos decir que la afirmación, pero es donde se ha visto más, sí, estadísticamente, que los niños autistas y de síndrome de Down son de padres viejos. O sea, no consideramos que una persona de viejo, voy a decir eso, no consideramos que una persona de 40, 45, 50 años sea viejo. Si quizás para la parte, o sea, de la vida, vamos a decir así, porque son personas que están en todas sus actitudes y yo ya me incluyo en ellas. Pero sí son, desde el punto de vista biológico, sí lo consideramos viejo, y voy a explicar un poquito más esto. La mujer, cuando nace con la cantidad de óvulos que ella va a tener durante toda su vida. Cuando ella tiene su primera menstruación, ahí empezó su primer proceso de ovulación. O sea, los folículos están ahí y cada mes ella va a ir soltando uno, ¿no? en el periodo menstrual, hasta que se le acaban. Si la muchacha empezó la menstruación, como me he enterado de niñas que empiezan con menstruación a los 8 años y otras que empiezan con la menstruación a los 13 o 14 años, esta que empezó a los 8, sabemos que cuando ya tenga 35, sus óvulos están bien viejitos ya porque empezó antes. No es que tenga capacidad reproductiva a los 8 años, pero ya empezó el proceso de maduración. A los 35 ya ella terminó ese proceso. Sin embargo, la que empezó con una menstruación quizás a los 14 o los 15 va a tener 35 años y su periodo de ovulación va a demorar quizás hasta los 40 o 45 años. O sea, eso es lo que a veces determina que es un organismo más joven para una reproducción o que es menos joven para la reproducción. Yo creo, ¿habría algo más que usted quisiera decir sobre la lepra? Porque quiero aprovecharlo hoy que está aquí para tratar las otras enfermedades. Con la lepra vuelvo a explicar, tengan cuidado con este tipo de animalitos, el armadillo, porque estos casos, los 3 están relacionados con andar con armadillos. O sea, tocaron armadillos, criaron armadillos, cazaron armadillos, tengan mucho cuidado. Y cuando hablo de armadillos, hablo de cualquier tipo de roedor familia que ustedes ven en un bosque. ¿Por qué? Porque los roedores son portadores de muchas enfermedades. Judía. Cualquiera. Todos son y ese que vemos en la casa tan feo que se ve caminando en los parques. El racún es... No, el racún no es el otro. El racún es bonito. El que tiene la nariz así con unos dientes muy grandes, que lo tenemos todos en los patios de las casas. Hay muchos todos son roedores. Todos son roedores. Y todos son capaces y todos, no, te puedo decir, ellos son portadores intermediarios de muchas enfermedades. Y no solamente que ellos nos puedan tocar la orina, las pulguitas que traen arriba, que pueden ir a la hierba a transmitírsela a uno de nuestras mascotas, a un perro, y el perro entrar a la casa y nos puede picar. Se meten en la ropa y nos pican. O sea, y no solamente, vuelvo a explicar, la lepra, que es lo que se está viendo en aumento ahora. No, hay otras enfermedades más, entre ellos la peste bubónica. ¿Hay peste bubónica en Estados Unidos? En todos los Estados Unidos.
hay peste bubónica en En este todo, momento. la bacteria de la peste bubónica está en todos los roedores de los Estados Unidos, principalmente en las montañas. ¿Y por qué no se ha desarrollado una epidemia de peste bubónica? Porque hay control de vectores. Mientras haya control de vectores, vamos a tener control de la enfermedad. Ha habido casos, lo que no son tan notorios. Hace como 2 años, una niña de 9 años tocó una ardillita muerta, le saltó la pulguita, la picó y cogió peste bubónica. Es uno de los casos más llamativos hace 2 años. De esa niña se curó, no hubo ningún problema, pero ahí estaba la peste bubónica. O sea, cuando hablo de esto es que los roedores tienen la enfermedad, son portadores, y la tenemos aquí desde que hubo la peste bubónica en Europa, que tuvimos inmigrantes aquí con peste bubónica y se quedó la rata aquí, con la enfermedad. Ahí está la enfermedad, ahí está la bacteria, la peste bubónica, lo que no se desarrolla porque hay control de vectores. Mientras tengamos el control de vectores no hay problema. El día que nos descuidemos de eso, va a haber problemas, y una de las cosas que está llamando la atención ahora es en las ratas, sobre todo en Nueva York. En el metro de Nueva York se ha descubierto que hay una gran cantidad de ratas y todas son portadores de la peste bubónica y todas tienen la pulga que transmite la peste bubónica. O sea, hay que tener mucho cuidado con estas enfermedades. Óigame, aquí nos está poniendo un poco, pues, demasiado precavido. No. Demasiado precavido, Mira, porque tenemos el fenómeno arriba, ¿no? Mira, Ángulo, es una cosa, siempre lo hemos tenido. El ser humano, cuando yo le digo a la gente, cuando usted tiene la información, usted tiene el poder. Si usted sabe que los roedores le pueden causar una enfermedad y usted tiene roedores en su patio, busque o llame a una compañía que se encargue de eso, o hágalo usted, pero combata a los roedores y no los deje y lo vea como una ratica, un ratoncito. No, es un roedor que puede enfermar. Si usted sabe que usted tiene roedor en su patio, trate de que sus hijos no vean si tiene mascota como un curiel, que es un roedor, que lo tenemos en nuestras casas. El conejo. Conejo, el otro. O sea, hay varias mascotas que son roedores y están en nuestras casas. Ese roedor se puede contaminar del otro roedor que está afuera. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. O sea, extremar un poquito las medidas, porque estamos en algo que no queremos. O sea, estamos pasando un ciclo en nuestro planeta que se llama cambio climático. El cambio favorece que bacterias y virus estén en su ambiente. Al estar en su ambiente, son más letales, son más contagiosas. Entonces, al estar en ese proceso, tenemos que nosotros cambiar con la naturaleza, y es tomar un poquito más de precauciones, tomar un poquito más de medidas para evitar enfermarnos con esas enfermedades. O sea, es normal, está cambiando el planeta, también tenemos que cambiar con él para seguir el curso de la vida del propio planeta y la vida nuestra. Óigame, a pensarlo. Vamos a hablar de otras que están apareciendo y que las tenemos aquí, y queremos saber cuál es la razón de que ellas estén presentes en estos momentos, como es el caso del Chagas, que usted mencionó, y el Lyme disease. Esas dos enfermedades que apenas ese público conoce, apenas yo conozco de ellas, que estoy en el campo médico. ¿Qué me puede decir sobre ella? Bueno, voy a hablar del Chagas. Es una enfermedad que se empieza a conocer en Estados Unidos hace unos años nada más. Es una enfermedad que la transmite un bichito chiquitico. Algunos de las personas de nuestros países lo conocen, la enfermedad del Chagas. En Latinoamérica se conoce, en Venezuela, México, Colombia, en diferentes países hay Chagas. El bichito que lo transmite se llama chipo. Vamos a decir así, es como una garrapatica chiquitica, un poquito más alargadita la trompita, y le llaman, él busca la liberación, por donde hay CO2, que se libera el CO2 por la boca y la nariz, y buscándolo ahí donde viene y pica y pone sus huevitos. ¿Qué pasa con el Chagas? El Chagas al entrar la enfermedad de Chagas al cuerpo, es asintomática, o sea, no produce síntomas. Oh my God. La persona padece la enfermedad, no lo sabe, solamente se descubre porque es que haya Chagas en su comunidad y le hacen pruebas a todas las personas y detectan que tenía Chagas y te tratan y no hay problema. Pero como si no lo sabes y te picó algún bichito cerca de la boca o la nariz y nunca te hiciste la prueba, cuando ya tienes el diagnóstico de la enfermedad de Chagas es porque tienes un corazón bien grande, se llama ya una cardiomegalia, se abre la persona. Me he enterado últimamente de varios casos que no saben por qué tenían esa cardiomegalia, porque no es una enfermedad que la conocen aquí los médicos regulares. O sea, es una enfermedad tropical, no se conoce mucho en los Estados Unidos, pero ya hay varios casos, y le digo en los estados sobre todo más al este. California tiene Chagas, Arizona tiene Chagas, Texas tiene Chagas. Entonces, estamos viendo que es más por donde entra la inmigración, donde hay más Chagas, que aquí en la Florida no se ha visto, pero sí tenemos el bichito del chipo aquí en la Florida. O sea, el bichito no está la enfermedad. Si llega la enfermedad... ¿No hay vacuna para ella? No existe vacuna Oh my God. para la enfermedad de Chagas. O sea, existe tratamiento, pero tratamiento antes que aparezcan los síntomas. Cuando aparecen los síntomas, ya no hay muchas opciones, porque ya el corazón es una cardiomegalia, un corazón ya deformado muy grande, y no hay opciones para poder ya curar ese corazón. O sea, a no ser medidas de alivio para que la persona tenga menos síntomas. Pero el Chagas no tenemos mucha solución. Con el Lyme disease es una enfermedad que le conocemos hasta ahora en los perros, en los animales, en las vacas. Este Lyme disease empezó a ver una progresión de él hace unos 2 o 3 años. De hecho, está muy relacionado el Lyme disease
con el aumento de la carne de res. O sea, vemos hace un tiempo que empezó a subir la comida, el alimento, y muchas personas me decían, ¿por qué está subiendo el alimento si está bajando la gasolina? Cuando siempre era una correlación, no se aumentaba la gasolina, aumentaba el alimento, si bajaba, bajaban. Y seguía bajando la gasolina y seguía aumentando el alimento. Le dije, mira, hay dos cosas. Uno, tenemos menos animales. Todo el mundo, ¿cómo menos animales? Bueno, todo empezó, es un proceso hace como 5 o 6 años. Empezó una sequía en el centro de los Estados Unidos, menos producción de soya y una serie de granos que es con lo que alimentan estos animales, y empezaron a enflaquecer. Los ganaderos tuvieron que matarlos para que no perdieran tanto peso. Y quedaron un poco de cabeza nada más, no la cantidad que estábamos acostumbrados. Esta sequía mejoró un poquito, pero entonces viene una enfermedad, vino el Lyme disease. El Lyme disease empezó en el west de los Estados Unidos, ya está en todos los Estados Unidos y ha empezado a matar ya a varios animales, y entonces hace que haya menos capacidad de producción. Y te pongo un ejemplo, quizás de un bistec nos aumentó un poco, pero lo que más ha aumentado de todos los tipos de carne es algo que nos gusta mucho al público hispano, que es el rabo. Un rabito en salsa es lo más rico que hay. Un rabo encendido. Un rabo encendido. Pero usted compraba un rabo encendido hace 5 o 6 meses en $5. Un rabo encendido, el mismo paquetico vale $16. Y eso se debe al Lyme disease. Hay menos animales. Al haber menos animales, la vaca nada más tiene un rabo. Y entonces vas a ver que ese específicamente es lo más caro. En el cerdo pasó lo mismo. El cerdo no fue Lyme disease, fue una enfermedad diarreica, pero mató mucho a los cerdos. Usted pagaba antes una libra de cerdo, me recuerdo, 49, 59 centavos. Ahora una libra de cerdo está en peso y tanto, casi $2. Entonces, esa correlación estamos viendo también en los pollos, por otras enfermedades que los está afectando a los pollos, pero hay mucha correlación, y voy a explicar, cambio climático favorece que todos estos bichitos, insectos se reproduzcan más, sean más favorables y venga la enfermedad. Ahora, Lyme disease nos llama la atención porque ya hay en humanos. Ya muchos humanos se pueden enfermar con Lyme disease. ¿Y por qué se están enfermando? Porque lo transmite la garrapata. Y la garrapata, ¿cómo entra a su casa? Muy sencillo. La garrapata pone unos 3.000 huevos, tengo entendido aproximadamente. Usted puede pasar por un lugar donde ella los puso en una hierba, en su zapato, lo entró, pisó la alfombra, ella entró ahí, ese huevo nació, se reprodujo, ya viene con la enfermedad, porque viene con la enfermedad de la madre, ese puede saltar a un perrito o usted mismo que se acostó a leer un libro en la alfombra de su casa. Ya al picarlo, ella, para chuparle la sangre, va a emitir saliva, en esa saliva ella tiene la enfermedad, ya usted va a padecer de Lyme disease. Es curable, diagnosticándose a tiempo todo es curable, pero sobre todo estas enfermedades que son infecciosas, pero lo que debemos evitar es enfermarnos, evitar es infectarnos. Sí, pues el Chagas usted prácticamente dice que no es No, el Chagas no, el Chagas ya porque el Chagas cuando manifiesta, ya no hay mucha solución. En el Lyme disease cuando manifiesta todavía hay tratamiento, siempre y cuando el médico sepa que hay Lyme disease. O sea, ya se mandó una carta a través del Centro de Control de Enfermedades a todos los consultorios médicos explicando que estén alertas con respecto al Lyme disease, refrescando, vamos a decir así, el conocimiento sobre esta enfermedad, porque no es común en seres humanos, es más común en los animales. Pero ya la tenemos en los seres humanos y vuelvo a explicar, con control de vectores solucionamos el problema. Yo he hablado con un veterinario hace un poquito y quizás en estos días hagamos un reportaje de esto en televisión, y yo le preguntaba, dime qué está pasando con la garrapata, y me decía, el problema de la garrapata es que los químicos regulares que nos venden en las diferentes tiendas grandes de fumigación no sirven. Ya los garrapatas son resistentes a esos químicos. Tienes que llamar a una compañía que se especialice en esto, que tiene químicos más fuertes y ellos lo hacen. O sea, una compañía de esas que se dedican a fumigación, ellos sí tienen los químicos. Los regulares, los que le venden a usted en las diferentes tiendas, no tienen la posibilidad de matar a estos animalitos. Y otros más que también ahora tenemos crisis en los Estados Unidos, como las chinchas. Que hay crisis de chinchas en los hoteles de Estados Unidos. ¿Por qué? Y no importa la calidad del hotel, hay crisis de chincha y la chincha también transmite otra serie de más de enfermedades. O sea, debemos tomar precauciones, pero sobre todo llamar a los que sepan de esto, a los especialistas que saben de estos temas, sobre todo en el tema de la fumigación, y no hacerlo usted por su cuenta, porque no va a resolver. Va a darle comida casi un poquito más a esos insectos. Llame a los especialistas a control de vectores en su patio. Si tiene mascotas más, sobre todo, haga eso mucho más y va a evitar la contaminación de muchas enfermedades, sobre todo el Lyme disease. Usted dijo hace un rato al hablar del Chagas, que es un problema que donde más Chagas se ve es en América Latina. Aquí hemos visto el problema de las inmigraciones, legales e ilegales. Supongo yo que en la inmigración legal hay suficientes oficinas de salud para saber por más o menos cuando la persona entra si tiene algún tipo de problema, por los testes que le hacen de sangre y demás. Pero bueno, y en los miles o millones de inmigrantes que vienen ilegales, ¿cómo podemos evitar
que algunos, no quiero decir, es muy justo, como dijo usted, muy humano, como decimos nosotros, venir para este país en busca de nosotros libertad, otros muchos problemas de economía, lo que sea. Pero hay una realidad. Si esa persona está aquí y está masivamente, ¿cómo se puede resolver el problema? Bueno, no hay un test todavía específico que yo tengo entendido a nivel de inmigración, vamos a decir así, que tanto la inmigración legal o ilegal, que le hagan ningún tipo de test con respecto a Chagas. Desgraciadamente, te vuelvo a explicar, cuando el Chagas manifiesta, ya la persona no tiene mucha solución y ya la persona infestó a muchas más personas. Se vuelve a explicar, si hay de nuevo por allá el chipo, ese chipo va a seguir contaminando. O sea, donde quiera que esté el chipo y esa persona sea picada por el chipo, va a seguirse contaminando el Chagas, la enfermedad del Chagas. Pero coincide, según que usted dice, que en los estados del oeste de la inmigración, exacto, aumento de la inmigración ha aumentado la aparición de esta enfermedad. Ahora, se presume que puede haber sido traído por personas que entraron al país de forma ilegal, pero también se puede haber entrado al país, como otras enfermedades, por la inmigración de forma legal. O sea, puede haber entrado por ambas partes. Ahora, regularmente la ilegal es regularmente es la que más lo puede traer. ¿En qué sentido? A veces trae ropa y cosas de sus países. Es normal que lo traigan y entre la ropa viene el bichito con la enfermedad. Cuando llega aquí, ese bichito se reproduce y reproduce la enfermedad. Te voy a poner un ejemplo clásico. Cuando hubo la peste bubónica, quien la trajeron fueron los mongoles hacia Asia, Europa y diferentes países. Entre las telas que ellos traían venía la pulguita con la enfermedad de la peste bubónica, y esta es la que infestaba, picaba, infestaba, y como había pocos hábitos de higiene en esa época, en el 1375 fue que hubo más infección. O sea, fue algo parecido. No digo que sea lo mismo, no digo que sean personas que vengan con suciedad, sino no se dan cuenta, en su propia ropa pueden traer guardado el bichito, no lo ven ellos porque es chiquito, y ese bichito puede venir con la enfermedad de Chagas y propagarse en nuestro territorio. Y otras enfermedades también pueden venir ahí. En el minuto que nos queda, porque es que lo hemos aprovechado al máximo, y como usted habla rápido, nos ha dado el gusto de contestarnos todas las preguntas que hemos querido por el momento, porque va a seguir viniendo a nuestro programa si Dios quiere y nos acepta la invitación. Un mensaje en el minuto que queda. Mira, siempre el mensaje mío es real. Uno, mantener los hábitos de higiene. Pero los hábitos de higiene primarios son lavarse las manos, agua y jabón 20 segundos, porque eso lo va a evitar enfermedades tanto virales, bacterianas, como de parásitos. Y dos, mantengan, en el caso de lo que hablamos hoy, lo más posible el control de plagas alrededor de su vivienda y dentro de su vivienda, y va a evitar la posibilidad de la proliferación de otro tipo de enfermedades, tanto para su familia como para sus vecinos, como para la sociedad en general. Bueno, señores, yo creo que debemos darle las más expresivas gracias al doctor Jorge Martín, primera vez en nuestro programa, pero no la última. Y sin más, se despide de ustedes hasta el próximo domingo, Jesús Angulo.